Perfecto, entonces de nuevo bienvenidas y bienvenidos. Este es nuestro webinar explicativo número 1 del Challenge de Innovación Financiera de Pago por Resultados del programa Más Pago por Resultados. La agenda del día de hoy aborda 5 puntos específicos. Vamos a contarles quiénes somos, quién es el programa Más Pago por Resultados. Esto va a estar a cargo de nuestra directora de programa, Mauro Polina Gómez. Después vamos a hacer un contexto general de por qué esta convocatoria y explicar los detalles del challenge, todas las etapas del proceso y finalmente preguntas y aclaraciones. En este momento queremos mencionarles que la propuesta de trabajo de este webinar es que vamos a hacer la presentación. Les pedimos que si tienen preguntas, las anoten, si tienen inquietudes, las anoten, porque vamos a dejar ese espacio para la etapa 5 del webinar y en ese espacio vamos a abrir micrófonos, a levantar las manos y a escuchar. Mientras tanto, les pedimos que si tienen una inquietud, como les decimos, que la guarden, que la anoten, para que la trabajemos en ese punto. Siendo así, le damos la palabra a María Paulina, directora del programa, para que nos cuente de dónde viene el programa, quiénes somos, qué hacemos. Daniel, muchas gracias y hola a todos y todas que están acá. Yo soy Andrés. Andrés, no me está hablando alguien por acá por interno, pero bueno, Daniel es el que le pone el punto más formal a todo esto. Yo realmente quiero darles a ustedes las gracias por estar acá, por haber sacado el tiempo, por manifestar su interés en todo este proceso. Yo sé que hay algunos de ustedes con quienes ya nos hemos cruzado por ahí. Y a quienes no, sin duda, más que bienvenidos y bienvenidas a seguir conversando con nosotros. Yo quiero compartirles sobre todo más que contarles la historia que tiene el programa, que ya está por cumplir 10 años trabajando en el país, impulsando los distintos mecanismos de pago por resultados, pero sobre todo en un contexto mucho más amplio, este concepto de financiación basada en resultados. Nosotros somos un programa que estamos principalmente financiados por la cooperación SECO para el Desarrollo Económico de Suiza, que tenemos también al BID que es el Laboratorio de Innovación y Venture Capital del BID, del grupo BID, y que implementamos desde Fundación Corona. Nosotros en todo este tiempo y cruzándonos con algunos de ustedes, a quien veo por aquí conectados en el camino, pues hemos procurado seguir manteniendo a Colombia como pionera en la implementación de este tipo de mecanismos y sobre todo pensando que Colombia puede seguir empujando la barrera de la innovación financiera justamente para lograr más impacto, para acercarnos al mayor impacto dentro del quehacer de lo que hacemos. Nosotros en ese sentido desde el programa somos un programa que se centra sobre todo en la asistencia técnica, en brindar asistencia técnica a todo este ecosistema que a través de los últimos 10 años y con ayuda de muchos de ustedes, pues hemos venido construyendo y hemos venido consolidando. Y lo hemos hecho trabajando en distintas esferas, lo hemos hecho de manera conjunta, trabajando por un marco institucional que promueva el uso o la implementación de este tipo de mecanismos o de financiar basado en resultados. Hemos trabajado también de la mano con muchos de ustedes para seguir aumentando la capacidad y sobre todo la diversidad del ecosistema. Colombia aparece en el mapa de esta conversación de la financiación basada en resultados como pionera en el sur global y pionera también en la región por implementar un tipo de mecanismos. Y ahí tuvimos un asocio importante con el sector público y unas alianzas público-privadas determinantes. Ahora hablamos mucho de consolidar la financiación basada en resultados y de consolidar el ecosistema. ¿Por qué hablamos tanto de eso? Porque hemos visto que Colombia no solo está en un estado de madurez en este tipo de conversaciones o avanzando hacia estar maduro para este tipo de conversaciones, sino porque justamente desde la visión sistémica que tenemos como programa, donde somos unos creyentes del aprendizaje continuo y colaborativo, donde seguimos buscando generarle al ecosistema bienes públicos de uso para todos en términos del conocimiento, y sobre todo que lo que más buscamos es apoyar en términos de una innovación catalítica, justamente que nos permita identificar prácticas, comportamientos, ojalá, que nos lleven a que lo que hacemos desde distintas organizaciones que vemos acá estamos, y esto ha sido muy enfocado al sector privado, ya se los va a contar Daniel, en todo ese continuo del capital lo que buscamos es cómo somos más eficientes, cómo somos más efectivos,
en cómo abordamos nosotros nuestros retos o nuestros intereses, ya sea en lo ambiental o en lo social o en el desarrollo económico o en términos de desarrollo general. ¿Cómo somos más eficientes y efectivos buscando que se nos acerque un poco más al impacto que de manera compartida queremos alcanzar? La noción, la visión, la tarea diaria de este programa y de todos nosotros que trabajamos acá es seguir empujando a Colombia en el camino de la innovación financiera y de la innovación financiera con impacto. Así que no quiero extenderme mucho más, sino reiterarles todo nuestro agradecimiento por contar con ustedes acá. Hay 58 personas conectadas. Yo creo que lo que más necesita el país ahorita es justamente más innovación y, como decimos nosotros, pues más pago por resultados. Pero esto aquí, reiterando lo que les decía Daniel, esta es una invitación a iniciar con nosotros un proceso innovador, un proceso en donde vamos a aprender juntos, un proceso en donde vamos a experimentar juntos y que, si bien todo challenge o reto que le ponemos al mercado, pues tiene que pasar también por algunas etapas en donde no todos podemos ser ganadores de ese premio final. Sí quiero que sigamos siendo ganadores en el sentido de seguir uniéndose al más ustedes que están interesados acá a esto que hemos llamado la comunidad de más pago por resultados, una comunidad de distintos actores diversos que se acercan mucho más a nosotros como programa para seguir aprendiendo sobre financiación basada en resultados, para seguir replicando iniciativas ya exitosas de pago por resultados que el país tiene para mostrar y sobre todo para seguir experimentando, quiero ser muy insistente en eso, para seguir experimentando juntos y lograr más pago por resultados. Así que voy a spoilearles el final, pero quédense hasta el final porque vamos a estar recogiendo no solo sus preguntas, sino también sus necesidades en términos de cómo hacemos para consolidarnos más como ecosistema y sobre todo que queremos escucharlos. Si no creen ustedes o no ven reflejado el interés de su organización, empresa, fundación, cualquier tipo de actor que son a quien ustedes representan y la razón por la que están acá, de todas maneras no se desconecten. Quédense para escucharnos y por favor contáctenos si hay alguna otra manera en la que ustedes crean que se pueden acercar a nosotros o que quieren seguir aprendiendo de pago por resultados. Entonces los dejo con esa invitación y ya le paso la palabra a Dani para que ya entremos en materia de qué es qué es esto raro que nos estamos inventando ahora, que se llama challenge o reto de financiación innovadora para pagar por resultados. Así que gracias, Dani, y de nuevo gracias a todos. Muchas gracias, María. Y efectivamente, como les venimos mencionando, esto está dirigido al sector privado y a actores privados en general del país. ¿Qué encontramos en los últimos años? Que entre el 2019 y 2023 se aumentó la inversión privada, tanto en inversión social y en materia ambiental, entre un 23 y un 30%, pasando de 1.3 a 3.7 billones y 1.3 a 4.8 billones en materia social y ambiental, respectivamente. Y además el sector financiero hizo una declaración estratégica, particularmente el bancario, en donde quiere triplicar la cartera sostenible. En el 2024 la cartera fue de aproximadamente 700 billones y el 4% de eso fue de créditos relacionados con temas de sostenibilidad. Pues bien, el gremio quiere lograr al 2030 que eso se triplique. Y básicamente eso implica mover muchos más recursos vía crédito, por ejemplo, pero también lo que vemos arriba es que vía inversión social y ambiental se está dando en qué temas: medio ambiente, educación, generación de capacidades, salud, seguridad alimentaria. Y en todo ese contexto también está pasando algo en términos internacionales. Por ejemplo, en cooperación hay una contracción de la cooperación internacional y también hay una tendencia hacia cambiar la lógica tradicional de la filantropía tradicional o de la responsabilidad social corporativa tradicional. Y en ese contexto y en ese entorno encontramos que la financiación basada en resultados es una oportunidad. Pero como lo venimos mencionando, para actores privados y en general para Latinoamérica y para Colombia, la financiación basada en resultados tiene pocas evidencias, pocas experiencias y por lo tanto entramos a un mundo en donde la innovación es una oportunidad. Y ahí, en todo ese contexto,
aparece este challenge de innovación. ¿Qué queremos con este challenge? Queremos apoyar iniciativas que sean presentadas por alianzas del sector privado, que pueden tener esas alianzas y las iniciativas particularmente diferentes niveles de madurez, y esperamos que esas iniciativas tengan el potencial de ser implementadas a través de mecanismos innovadores de incentivos a resultados. Y aquí es donde viene lo que les mencionamos del proceso, porque no estamos esperando que para presentar iniciativas ustedes ya tengan la claridad de qué mecanismos de pago por resultados van a implementar. Ni más faltaba porque eso es parte del proceso. Y como no sabemos qué mecanismo es el que puede surgir en el camino y hacia adelante, pues justamente es donde hace parte todo el proceso de innovación. Y además tenemos actores que pueden conformar una alianza con diferentes niveles de madurez. Los challenge o un reto de innovación pasa por eso, porque tenemos un desafío y el desafío incluye que no sabemos exactamente el resultado que vamos a tener, sí las premisas y el propósito, y que para lograrlo, normalmente en este tipo de challenge, necesitamos trabajar en alianza. Y esa es la principal invitación que tenemos aquí, entre otras, y es que nada de esto se puede resolver de manera unitaria, trabajando una entidad sola, sino que necesita trabajar en alianza con otros actores. Este challenge está dirigido principalmente a actores privados colombianos. Esos actores pueden ser fundaciones, corporaciones y otras organizaciones sin ánimo de lucro privadas, empresas con estrategias de sostenibilidad o ESG, firmas consultoras y estructuradoras, fondos de inversión de o por impacto, con impacto, empresas sociales y ambientales, entidades del sector financiero y otros actores privados, por ejemplo, actores de soporte al ecosistema empresarial, cámaras de comercio, aceleradores empresariales que puedan fortalecer la alianza. También pueden entrar otros actores internacionales privados que hagan parte de los grupos que acabamos de mencionar. Las categorías que tiene este challenge no solo está dirigido a este tipo de actores, sino también que puedan tener iniciativas en el marco de las siguientes líneas temáticas. Tenemos una gran línea que es desarrollo del sector privado, en donde podemos involucrar actividades o estrategias relacionadas con fortalecimiento de cadenas de valor, productividad, formalización empresarial, etcétera, desarrollo de habilidades para la competitividad, mejoramiento justamente de habilidades para la competitividad y competencias para el empleo, acceso a capital, en donde podemos encontrar soluciones que faciliten el acceso a financiamiento a MIPYMES y emprendimientos. Tenemos clima, que aborden todo tipo de estrategias relacionadas con mitigación o adaptación a cambio climático. Y en género, empoderamiento económico de comunidades bajo un enfoque de género. En general, queremos mencionar que estas líneas son suficientemente amplias, pero abordan una lógica de desarrollo, que es en algo en que el programa hace énfasis y viene trabajando en todos sus años de existencia. Y tenemos dos categorías que son descubrimiento y fortalecimiento. Para cerrar aquí este punto, también puede ocurrir que una iniciativa tenga un tema transversal y que le apueste también a un tema vertical. Por ejemplo, género suele ser transversal a todos los elementos que están arriba, pero ustedes pueden tener un proyecto de acceso a capital relacionado con clima, por ejemplo. Así que no es únicamente, y no son excluyentes que escojan una u otra alternativa. De las dos categorías que veníamos mencionando, ¿en qué se diferencian? ¿Y por qué hablamos de descubrimiento y fortalecimiento? En descubrimiento y entendiendo que hay diferentes niveles de madurez, estamos buscando apoyar iniciativas que aún no han sido probadas. Eso significa que están en una etapa temprana y no de pronto están en un nivel de idea, se han planteado, pero no han logrado previamente que los actores se unan o que se haya convertido esto en un proyecto, en un programa con recursos recurrentes o sistemáticos. Y esa iniciativa, que puede estar, insisto, en una etapa temprana y que no ha sido probada, debería estar abordando o buscando abordar desafíos sociales y ambientales que potencialmente se puedan implementar esas iniciativas a través de mecanismos innovadores de pago por resultados. Y ya tengo Un segundo les pedimos a quienes vayan entrando puede haber una opción, por ejemplo, trabajar. apagar el micrófono, por favor. Vale, muchas gracias. Y eso es descubrimiento, entonces son actores que están en una etapa temprana. Y por otro lado tenemos fortalecimiento. Entonces en fortalecimiento esperamos encontrar programas o proyectos que ya vienen andando, que seguramente ya están poniendo recursos en el tiempo de manera sistemática, pero que abordan desafíos sociales y ambientales
Y esos programas pueden potenciarse o fortalecerse justamente a través de mecanismos innovadores de pago por resultados. Y aquí queremos insistir que estas iniciativas, bien sean en una etapa temprana o en un estado de madurez que ya son un programa o un proyecto, no deben tener un mecanismo definido. No deben tener un mecanismo de pago por resultados definido. No estamos pidiendo ni se requiere para este proceso que se tenga. Estas iniciativas o programas, como les mencionaba María, a través del programa van a recibir, aquí un spoiler de algo que viene más adelante, van a recibir asistencia técnica que les debe ayudar a definir, a diseñar e implementar el mecanismo. Incluso puede pasar que ustedes consideren que ya tienen el mecanismo definido, pero puede que en el proceso definan más cosas y digan, oiga, no era este mecanismo, sino era este otro. Y también aquí un spoiler de lo que viene en todo el proceso. La idea hoy no es entrar en el detalle técnico de qué es un mecanismo de pago por resultados, porque justamente, ya lo verán, vamos a tener unos espacios de fortalecimiento de capacidades en los que esperamos ayudar a que entendamos mejor entre los actores del ecosistema privado qué son mecanismos de pago por resultados, qué tipos de mecanismos existen. Pero en este punto insistimos en eso, independiente del estado de madurez de la iniciativa, no exigimos que se tenga en este momento el mecanismo definido. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para esta convocatoria? Entonces, uno, la alianza. La alianza debe estar conformada por mínimo 3 actores privados colombianos de la lista que mencionamos más arriba. La organización que lidere esta alianza debe tener como mínimo 3 años de existencia. Tercero, debe haber una capacidad de movilizar recursos para pago por resultados. Entonces, como en el pago por resultados queremos que haya incentivos y que haya recursos financieros para incentivar, la idea es que los actores de la alianza tengan como mínimo $150.000 que pueden movilizar a través de diferentes alternativas como inversión, deuda, gasto para pago por resultados. Y hay otro tema que no es pago por resultados, no son los incentivos para lograr los resultados, sino poner en marcha el mecanismo. Y estas son actividades operativas, son actividades de operación. Y esas actividades básicamente requieren que los actores tengan la capacidad y los recursos en especie o en efectivo para poder adelantar la iniciativa. Pero no es el tema de pago por resultados, que son recursos en efectivo. Por último, 2 cosas más. Las iniciativas que se presenten deben estar alineadas a las verticales que ya les mencionamos arriba y los actores que hagan parte de la alianza deben presentar una carta de compromiso. Estos son los 6 mínimos exigidos para poder entrar y si no se cumplen, pues no se estaría cumpliendo con los términos de referencia. Pero aparte de los criterios, tenemos que tener en cuenta que hay un proceso de aplicación. Entonces, este proceso busca 2 cosas. Uno, no solo que presentemos una iniciativa y entonces que ya ustedes lean los términos y en un mes presenten la propuesta con los actores, sino queremos que este proceso agregue valor para ustedes y que en el ecosistema privado entendamos mucho mejor cómo podemos trabajar en alianza, qué son los mecanismos de pago por resultados, cómo pueden esto favorecer las inversiones sociales y ambientales que los actores privados vienen haciendo en el país. Y en ese sentido, ese proceso implica que vamos a tener unos talleres de formación. Ahorita les mostramos la agenda y el detalle general de lo que queremos en esos espacios. Vamos a tener otros espacios para resolver las inquietudes que tengan a lo largo de la convocatoria. Y un punto final de esto es diligenciar un formulario de aplicación que también estaremos publicando en la sección donde están los términos de referencia. Y en ese formulario de aplicación ustedes van a presentar la iniciativa. El formulario va a tener 5 secciones en donde la primera va a ser información general de la alianza y de los actores que conforman esa alianza para la iniciativa, una descripción general de la iniciativa en donde esperamos que mencionen el alcance, el tema, el desafío que pretenden abordar, los objetivos esperados y una descripción general. También las capacidades y aportes que ponen los actores de la alianza, una verificación de los criterios de elegibilidad que acabamos de mencionar y unos anexos que en esencia van a ser las cartas de participación y compromiso, los certificados de existencia y representación legal de los miembros y otros anexos de los actores que hagan parte de la alianza que en la propuesta ustedes consideren relevantes para fortalecer o aclarar su iniciativa. Dicho eso, esto es parte del proceso que les estamos mencionando y entonces, ¿qué van a recibir quienes sean ganadores y cómo van a ser ganadores? Entonces, primero hablemos de los premios que otorga este challenge
y luego hablamos de los criterios de evaluación. Esperamos seleccionar hasta 2 alianzas, independiente de la categoría, si es, y ese nivel de madurez, si es descubrimiento o fortalecimiento, y en ese sentido mencionamos que pueden ser ganadores 2 propuestas que estén en la categoría de descubrimiento o 2 de fortalecimiento, o mezclado, una de fortalecimiento y otra de descubrimiento. Y la idea es que van a recibir un paquete integral de apoyo que combine acompañamiento técnico especializado y recursos financieros. Por asistencia técnica, que básicamente se entrega justamente para ese acompañamiento para definir, diseñar, estructurar los mecanismos o el mecanismo de pago por resultados que haga sentido según la iniciativa. Se tienen hasta $100.000 y que, insistimos, se entregarán a través de asistencia técnica. Y se distribuirán esos 100.000 entre las 2 alianzas, pues las 2 propuestas que resulten ganadoras. Y 2, tenemos unos recursos, que esto es contingente a que haya propuestas en la categoría de descubrimiento, y esos recursos son para cofinanciar el potencial pago de resultados, entiéndase como incentivos económicos orientados a lograr los resultados sociales o ambientales que se definan. Estos son recursos que se entregan específicamente con ese fin, y que ahí era lo que les mencionábamos atrás, que la alianza debe tener por lo menos 1 a 1, por lo menos unos recursos que sumen la misma cantidad que pone el programa para cofinanciar el pago por resultados. Pero además, como valor agregado, vamos a tener los workshops con unos expertos nacionales e internacionales, en donde vamos a tener esos talleres exclusivos, vamos a conocer casos de éxito en Latinoamérica que han trabajado mecanismos de pago por resultados, y vamos a brindar el acceso al conocimiento general y herramientas que el programa ha venido desarrollando también con otros aliados del ecosistema en el país y en Latinoamérica, con herramientas para tener una comprensión mayor de la financiación basada en resultados. Y los criterios de evaluación para quienes sean, para elegir a quienes sean los ganadores del challenge, se definen estos 6 criterios que están acá. En primera instancia está el potencial de impacto social y ambiental. Y aquí entendemos este potencial de impacto social y ambiental no como un orden de magnitud en términos de el tamaño, la población que se pueda atender o un número específico de áreas si fuera un tema, por ejemplo, ambiental, sino el potencial de tener una iniciativa que se pueda traducir o a través de la cual se pueda implementar un mecanismo de pago por resultados que logren esos resultados de impacto social y ambiental. Entonces, lo que queremos mirar es qué tanto potencial tiene la iniciativa para trabajar a través de mecanismos de pago por resultados y lograr unos efectos positivos ambientales y sociales, impacto social y ambiental. 2, la viabilidad que pueda tener esa iniciativa para que se implemente un mecanismo de pago por resultados en el tiempo y los recursos, y teniendo en cuenta los recursos disponibles. O sea, la racionalidad que tiene la iniciativa para sumar los actores de la alianza, los recursos que están poniendo y el tiempo, y llevar a cabo las actividades que se esperarían si ganara el challenge, que es diseñar un mecanismo, implementarlo y hacer un piloto. 3, la oportunidad que pueda tener esos actores de la alianza y el tema y la iniciativa específica que están planteando de poder ser replicable y escalable, por ejemplo, en otros territorios, particularmente, o hacia otras cadenas de valor, y que esto genere un efecto demostrativo que le dé una señal al mercado. Entonces, en la medida en que la iniciativa tenga esa posibilidad, pues va a tener una oportunidad de ser replicada y escalada en el tiempo. Y los 3 últimos factores de evaluación: innovación y valor agregado. Hasta qué punto en la iniciativa encontramos elementos que se diferencian de los elementos mínimos que se están pidiendo, y cómo esos aspectos diferenciales pueden potenciar la iniciativa o el programa o proyecto según la categoría en la que esté. Por último, 2, la capacidad de los actores para participar en todo este proceso. Entendemos que por eso se ofrece asistencia técnica, que los actores no son los que van de la alianza no son los que van a desarrollar o a diseñar el mecanismo, pero sí esperamos que esos actores tengan una capacidad de hacer parte de todo el proceso y de también aprender durante todo ese proceso e implementar lo que haya que implementar. Y por último, los aportes de aliados y movilización de recursos, entendiendo que hay un mínimo que se pide, y en la medida en que esto pueda ser superado, pues será valorado positivamente. Estos son los criterios de evaluación que se tienen. Y ya para cerrar, vamos a mencionar el proceso en detalle.
Entonces, este proceso arrancó en septiembre, en donde publicamos los términos de referencia, el 3 de septiembre. Estamos en el webinar número 1, que es lo que ven en la parte de abajo, que es la sesión explicativa de la convocatoria. Y voy a mencionar todo lo que está en la parte de abajo de la línea, que es de nuestra línea de tiempo. Vamos a tener un webinar 2, que también va a ser en noviembre, de sesión de preguntas y respuestas. Y todos estos webinars están orientados a aclarar dudas de la convocatoria, aclarar dudas del formulario de inscripción, aclarar inquietudes que vayan surgiendo en el camino, específicamente alrededor de la convocatoria. Y en la parte de arriba van a encontrar unos espacios de interacción de valor agregado en donde vamos a tener 2 talleres. El taller o workshop número 1 va a ser el 14 de octubre. En este taller vamos a profundizar en qué son los mecanismos de pago por resultados. Vamos a conocer casos y evidencias de éxito en Latinoamérica de mecanismos de pago por resultados que se han implementado, movilizado principalmente por actores privados. Y también vamos a entender mejor cuáles son los roles que se pueden asumir o la diversidad de roles que pueden asumir los actores privados en los mecanismos. Y el taller número 2, que está planeado para el 25 de noviembre, es un espacio que busca que ustedes puedan formular una mejor iniciativa o una iniciativa muy potente teniendo en cuenta los criterios de evaluación y el formulario de aplicación de la convocatoria. Y también ahí como valor agregado queremos que sea un espacio de networking en donde de manera rápida ustedes puedan encontrar potenciales aliados o puedan conocer otros aliados, bien sea para este proceso o para otros procesos en donde puedan conectarse con el mundo de la financiación basada en resultados. Eso lo vamos a hacer el 25 de noviembre. Y de ahí nos vamos y pasa 2026. Esperamos que el 26 de enero se presenten las iniciativas según el calendario que tenemos en los términos de referencia. En el mes de febrero haremos la evaluación, selección y formalización, y ahí queremos mencionarles que como esto es un proceso de innovación, pues habrán cosas para las alianzas que ganen, que ya definiremos los mecanismos específicos para formalizar esa alianza en donde el programa Más Pago por Resultados pues va a ser parte de esa colaboración y eso se tiene que formalizar a través de los premios que entrega el Challenge. Y lo que esperamos es que todo ese proceso se surta hasta marzo y ojalá en marzo de 2026 arranque la implementación y básicamente el diseño y pilotaje de los mecanismos, teniendo en cuenta el cronograma que ustedes propongan. Eso es lo que traíamos para contarles hoy. La idea es que ya en este momento vamos a pasar a la sección de preguntas y aclaraciones. Les queremos contar que ya hemos recibido algunas preguntas a través de correo electrónico, insistirles en que ese es el espacio formal y además de este webinar para hacer estas preguntas. Vamos a publicar en los documentos de la convocatoria un documento de preguntas y respuestas, además de dar una respuesta uno a uno a quienes nos han venido haciendo preguntas a través del correo electrónico, que ahorita lo volvemos a recordar, pero en este punto queremos invitarles a que levanten su mano, abramos el micrófono, usemos el chat para hacer preguntas que tengan y podamos conversar sobre ello. Ahí si quieren hacemos una combinación entre las del chat y quienes están levantando la mano. Que yo, esperen, puedo hacer la de la policía del micrófono, sin problema. Súper, tenemos 2 preguntas por chat y 2 por que levantaron la mano. Si quieres, arranquemos con la mano y cerramos con las Dale, del chat. listo. Malala. Entonces, adelante, Malala. Sí. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la explicación. Mi pregunta tiene que ver con la asistencia técnica. ¿La asistencia técnica es para ambos ganadores, es por parte del EVOCA o es aparte de lo que el EVOCA está haciendo para todo el proceso como de preparar las propuestas? Malala, muchas No, gracias. Aquí ajá. vamos a contestar en equipo. Si quieres, María Paulina, adelante. Sí, gracias, súper. Y Malala, nosotros estamos trabajando ahorita en alianza con Levoca para la estructuración y puesta en marcha del challenge.
Lo que sí viene de ahora en adelante es que cada una de las alianzas y de aquí en la preparación identificamos qué tipo de asistencia técnica requiere cada alianza y eso es lo que vamos a desplegar hacia cada iniciativa y alianza que sea seleccionada, primero. Y lo segundo es que en algún momento de la conversación, Daniel sí fue insistente en que vamos a recibir o estamos abiertos a recibir distintos tipos de combinaciones de aliados. Aquellos que conocen este mundo de pago por resultados, pero para quienes no conocen este mundo de pago por resultados, este tipo de instrumentos, de mecanismos, normalmente requieren de estructuradores o diseñadores que hayan tenido experiencia, conocimiento en el diseño justamente de este tipo de mecanismos que tienen incentivos financieros a resultados. Sobre todo si nos metemos más en el mundo de innovación, de aquellos mecanismos que no han sido probados en Colombia y que queremos desarrollar. Entonces, habiéndoles contado esto también al resto de quienes están acá, que no están tan metidos en el mundo, Malala, como tú, como nosotros, damos chance para que lleguen alianzas con distintos actores. Sí hay unos actores que tienen que ser, que tienen que estar allí sí o sí, pues somos mecanismos de pago por resultados, entonces tenemos que identificar aquellos interesados en pagar por resultados en esta alianza, pero hay alianzas abiertas a que vengan con un aliado que tenga capacidad técnica y conocimiento para estructurar las alianzas, así como hay aquellas que no. Estaremos evaluando en estos distintos casos qué tipo de asistencia técnica se requiere y cuál es la manera mucho más pertinente, adecuada y correcta para desplegarles esa asistencia técnica a las iniciativas que salgan ganadoras de este reto. Gracias, Malala. Muchísimas gracias. Sebastián Gómez, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Sebastián Gómez de Fundación Bavaria. Yo quisiera preguntar el mecanismo, ¿cómo establece esos targets o esos indicadores para el pago por resultados? ¿Se hace al momento de la postulación o ya hay unas líneas de acción establecidas con unos resultados a cumplir? Sebastián, buenísima tu pregunta y nos da pie para insistir en algo que mencionamos ahorita y es que no esperamos que las propuestas vengan con el mecanismo predefinido. Sabemos que existen mecanismos de pago por resultados, quizás alguna de ustedes los conoce porque lo ha podido explorar o por el nivel de madurez alrededor de estos temas los conoce, pero aquí no esperamos que se llegue a esa definición, por ejemplo, tan precisa de los resultados que se esperaría, porque justamente, pues eso es parte del proceso de asistencia técnica que se quiere entregar para tener esa definición y ese nivel de detalle. No sé, María Paulina, si me quieras complementar. Sí, claro, Dani. No, súper, gracias, Sebastián, porque de nuevo, como este mundo en donde algunos vamos, ya sabemos de qué hablamos y otros no, este también es un proceso para aprender. Y muchas gracias por todas las preguntas que nos hagan. Ahorita cuando Daniel les compartía un poco ese formulario que requiere y lo que estamos buscando de una iniciativa, va por ese lado, ¿saben? Es como queremos aliados, un grupo de aliados o al menos un actor que vaya buscando otros aliados en este camino y en este proceso, que requiere, que tiene que identificar dónde hay una idea, una iniciativa, un programa ya en marcha, depende de las categorías en donde estemos. Entonces, ¿qué necesitas tú, Sebastián? Tú necesitas o tú requieres, o mejor dicho, hacia adelante es el propósito, ¿no? Esta iniciativa busca abordar este tipo de problema más social o aquel más ambiental que tiene que ver con la cadena de valor digamos, un poquito más desde el punto de vista corporativo o un poquito desde el otro lado. Organizaciones que trabajan normalmente abordando desafíos sociales o ambientales. Es ¿De qué se trata este proceso? ¿Cuál es tu idea o cuál es tu programa ya en marcha? ¿Qué quiere lograr? Es decir, ¿cuál es ese impacto que usted está deseando con esa intervención, con esos recursos, con esa idea? ¿Cuál es ese impacto que usted quiere lograr? Aumentar la productividad, pero aumentarla con responsabilidad con el medio ambiente y no sé, incorporando otras comunidades alrededor. Cualquier cantidad de ejemplos puedo darles, pero simplemente lo que necesitamos es en qué grado de madurez está su idea. ¿Es una idea, una iniciativa no probada o es un programa que ya conocemos, del que hemos aprendido algo y lo quiero mejorar? ¿Por qué mejorar? Porque recuerden que cuando hablamos de financiación basada en resultados o de mecanismos de pago por resultados, lo que buscamos es identificar
dónde se puede incentivar una mejora, una eficiencia, una mejora en la práctica para lograr un resultado y que ese resultado, justamente gracias a ese incentivo, nos acerque más al impacto final que buscamos todos, que es un impacto de desarrollo, es un impacto de competitividad, ¿cierto? No está alejado de las cadenas de valor o de su negocio, pero que genere un impacto social y ambiental. Entonces, es antes de meternos en cuál es la métrica, el resultado específico, lo que concursa en este caso es quiénes estamos en la alianza, qué capacidad tenemos estos actores y por qué estos actores estamos unidos, hacia qué propósito. Es esa iniciativa la que se va a diseñar hacia adentro con asistencia técnica, con concurso de, por supuesto, las organizaciones aliadas del programa, de aliados técnicos para identificar a través de qué tipo de mecanismo o cuál es la mejor manera de incentivar que ese propósito que se quiere lograr se logre. Dale, Dani. Súper. Vamos con Lina y luego viene Ginette, Y William las del chat. Mejía Tienes varias en el chat. y Pilar, y de ahí arrancamos con el chat. Adelante, Lina. Gracias, hola Daniel, hola María Paulina, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el webinar y toda la información que nos han dado. Tengo un par de preguntas, voy a arrancar por la primera y es en este tema de que la alianza debe conformarse por estos actores privados, digamos, donde se entiende que actores privados también están fundaciones y todos los que salían en la lista. Uno de nuestros aliados es una alianza público-privada, que es un fondo de agua. Ellos son privados y solo tienen, digamos, recursos de privados, pero operan ciertos recursos públicos que son los que apalancan sus proyectos. Entonces queríamos saber si eso como afecta en algo, digamos que nosotros lo revisamos y ellos dicen, pues nosotros en realidad nos consideramos como una fundación privada, pero sí, digamos que somos una alianza público-privada que apalanca esos recursos. Entonces no sé si eso tenga algún problema. Ok, en principio lo que estamos esperando es que efectivamente entendemos uno que se rigen por derecho privado en el caso puntual que estás diciendo Ujú, y que tienen en su mayoría capital privado y ujú. son actores privados. Si bien no está tan detallado, entendiendo que es una pregunta, si la aclaración es que no tendría distinción, pero que sí esperamos que haya una mayor participación Sí. de actores privados en donde haya ese capital mixto. Listo, súper, gracias. Lo segundo que creo que además se ha repetido en algunas partes del chat, no sé si se resuelve aquí, pero no me quedó tan claro el tema de la capacidad de movilización de recursos financieros. Esos $150.000 que salen ahí, que digamos hay que demostrar que se pueden movilizar, tal vez tengo una confusión respecto a lo que se está diciendo. Es decir, movilizar se refieren a que demostremos que en el momento en que se haga el proyecto podemos movilizar esos recursos para que se compren los resultados o para que se inviertan en el proyecto durante su ejecución, o tiene que estar ya esa, digamos, dinero en efectivo listo en la cuenta de uno de los aliados para invertirlo. Eso es como lo que no me queda tan claro. Excelente. Y la respuesta rápida y de pronto María Paulina me amplía, pero es que esos $150.000 están pensados justamente para el pago de resultados cuando ya se ha diseñado un mecanismo y hay un punto en que después del diseño arranca la implementación. ¿Por qué hablamos de recursos financieros? Porque básicamente son incentivos económicos que se le dan seguramente a algunos actores que hacen parte del desafío o de la cadena del tema que se está atendiendo para incentivar, valga la redundancia, que se logren esos resultados. Como bien tú dices, comprar el resultado, pues que es una manera de decirlo, pero está orientado a eso, al logro de los resultados y no como al proyecto o a la actividad específica que haya que hacer. No esperamos que los recursos los tengan consignados ni de un encargo fiduciario, ni mucho menos, pero sí que evidencien en la carta de manifestación que dispondrán de esos recursos y que tienen capacidad para hacerlo. Es una más declaración de que lo harán y el compromiso de que los dispondrán cuando correspondan, porque pues primero hay que diseñar el mecanismo antes de tener esos recursos y movilizarlos. Ok, súper, gracias. Y esta es la última pregunta. No sé si va parecido al tema de los targets que preguntaba Sebastián. Me pueden decir si es la misma respuesta o no, pero es que, pues, como están estas dos fases, ¿no? Descubrimiento y fortalecimiento, en cuanto a lo que ustedes esperan que sea el resultado del challenge, pues son dos fases distintas, ¿no? Si tenemos esa idea o iniciativa en esa fase de descubrimiento, pues esta asistencia técnica nos va a llevar a un punto, y si ya está en esa parte de fortalecimiento, que son proyectos, entiendo, más avanzados o ya casi en una etapa inicial de desarrollo, pues cuál es la expectativa
frente a esas dos categorías, en qué debería terminar el challenge, o sea, esa asistencia técnica, en qué se debería traducir al final, en que ya esté el proyecto funcionando y sea escalable, pero como digo, como estamos como en dos fases distintas, si es descubrimiento, fortalecimiento, como que cuál sería ese final para cada uno. Perfecto, perfecto. Las dos categorías están pensadas por el nivel de madurez, no tanto de los actores, sino de las iniciativas y también de su aproximación a invertir recursos vía inversión, vía deuda, vía gasto en programas o proyectos específicos para desafíos sociales o ambientales, que eso no necesariamente son mecanismos de pago por resultados. Es que ya hay empresas, corporativos que tienen unas estrategias, unos programas y están poniendo unos recursos. Lo que queremos con esos actores que ya vienen haciendo esas inversiones, que se pueden conectar con los que les mostramos del estudio de inversión social de la ANDI o de Arteaga, que están en el orden de entre 3 y 4 billones de pesos, que se colocaron, por ejemplo, en el 2023. Ese tipo de actores, lo que queremos es mirar que algunas de las cosas que hacen con esas inversiones se puedan articular a través de mecanismos de pago por resultados y puedan responder cosas como, venga, tenemos un resultado claro relacionado con las inversiones, hay una causalidad o relación entre lo que estamos incentivando o las actividades que estamos incentivando y los resultados que obtenemos. ¿Se puede hacer esto de manera más costo eficiente? Son preguntas que igual vamos a abordar en los workshops con más detalles de por qué la financiación basada en resultados, pero lo que esperamos para la categoría de fortalecimiento es que podamos justamente fortalecer esos programas o proyectos a través de mecanismos innovadores de pago por resultados. Y por eso la asistencia técnica es tan importante, porque creemos que ese tipo de programas o proyectos no es que requieran en este momento recursos adicionales para catalizar, sino que ya per se tienen los recursos, pero la asistencia técnica les puede ayudar a hacerlo mejor, de manera costo eficiente, de manera medible, potencialmente replicable y escalable. Y ahí es el corazón de la asistencia técnica. En cambio, atrás, en descubrimiento, estamos hablando de actores que tienen probablemente una idea, una iniciativa, pero que no es un programa o proyecto, que no se está moviendo de manera sistemática, que no tiene los recursos ya listos, que todavía tiene preguntas y que tiene un apetito de riesgo que está sujeto a que llegue otro actor y catalice cosas. Y ahí es donde se están pensando los $150.000 que estarían pensados como para catalizar, tal que los actores privados digan, bueno, pongamos como mínimo otros 150, ayudamos a cubrir riesgos y hacemos que los actores pues suban esa escala. Pero esos actores también necesitan la asistencia técnica, porque justamente hay que diseñar el mecanismo, responder todas las preguntas alrededor del mecanismo y luego llegar a implementarlo. Y creo que eso responde a varias preguntas del chat, pero ya le vamos a dar una repasada y espero que eso responda. No sé, María Paulina, si me quieras Sí, yo quiero complementar. complementar una cosa ahí, Dani, como Lina, para también hacerlo, porque es súper importante tu pregunta. El reto nos va a llevar en ambas categorías al mismo, a lo mismo en el sentido que por más que sea una idea de una iniciativa naciente o no comprobada, que no haya sido antes probada sistemáticamente o que lleve muchos años el mismo programa o la misma iniciativa, bien sea que sea apenas una idea, que esté un poquito ahí, que hay que pensarla un poco más, o bien que sea un programa, una iniciativa, una forma de hacer las cosas que ya las vengamos haciendo así. Ambas iniciativas van a recibir asistencia técnica para que esas ideas ya probadas o ya, digamos, con un tiempo, una evidencia, y la otra apenas en su estado de idea, digamos, o de no probada, no probada del todo, ambas van a recibir asistencia técnica para que esas iniciativas sean implementadas a través de un mecanismo de pago por resultados. Eso quiere decir que uno hace casi que la misma tarea, pues obviamente con más preguntas en el lado de descubrimiento y con un poquito de menos preguntas y más data, ojalá, en el lado pues de fortalecimiento, pero haces las mismas preguntas, a quién tengo que incentivar, de qué manera incentivo para lograr resultados que me lleven al impacto. Entonces, al final, la alianza número 1 y la alianza número 2, con su iniciativa número 1 y su iniciativa número 2, van a diseñar un mecanismo de pago por resultados para que se implemente la idea o para que se mejore la implementación del programa que ya hay. Y al final, en el tiempo que hayamos pactado para que esto no solo se diseñe, sino que se implemente y se ponga en marcha, vamos a estar atentos a ver cuáles son los outcomes que dijimos que ese incentivo iba a lograr.
¿De qué manera? Con los recursos y vamos a poner dependiendo de las categorías para que incentiven esos resultados. Entonces, es súper buena tu pregunta porque nos lleva al propósito del por qué el programa hace esto. Y el programa hace esto porque hay muchas buenas ideas, algunas ya en marcha, otras no tanto, que podemos ponerles esa lupa, esa lente de financiación basada en resultados, buscando mayor eficiencia, efectividad y esos incentivos que nos acerquen al impacto. Entonces, esa es como la diferencia, pero en términos generales, el proceso de la asistencia y el resultado general del proceso de la asistencia es lo mismo. Mecanismo de pago por resultados, innovador, implementado. Súper. Gracias. A ti, Clarísimo. gracias. Y voy a Ahora sí, hacer Dani, entonces, antes sigues de darle ahí. la palabra a Ginette, un barrido rápido por las preguntas del chat. La primera pregunta que nos hacen de Thomas French nos pregunta que si solo para empresas colombianas o las de Latinoamérica con clientes colombianos también pueden participar. Esto está pensado para dinamizar el ecosistema de financiación basada en resultados de actores privados colombianos. Como les mencionamos, debe haber en la alianza mínimo 3 actores privados que cumplan con la lista o el tipo, digamos, la tipología que mencionamos en esta presentación. No obstante, pueden venir empresas o otro tipo de actores privados internacionales que fortalezcan la alianza. Eso lo queremos resaltar, o sea que sí puede venir un internacional, pero la idea es que el mecanismo que se implemente en Colombia y el impacto que se logre en Colombia. María Laura Rocha nos pregunta si los 150.000 son solo para las iniciativas en categoría 2. Entonces aquí resaltamos que hay 150.000 mínimo que pone el programa, perdón, máximo que pone el programa Más Pago por Resultados, y esos 150.000 son para cofinanciar potencialmente pago de resultados para la categoría descubrimiento. En fortalecimiento se pide, también se puede entregar asistencia técnica, igual que para la categoría descubrimiento, pero en fortalecimiento se pide que como mínimo los actores pongan unos recursos para pago por resultados. Pero esos recursos ya vendrán específicamente de la alianza, no los pone el programa de cofinanciación en fortalecimiento. En descubrimiento sí, y el programa Más Pago por Resultados puede poner hasta 150.000 y mínimo los actores de la alianza deben poner 150.000. Aclarando, pero era lo que ya habíamos mencionado en la pregunta que nos hizo ahora Lina Gamboa, que si se puede acceder a esta grabación, pregunta Carlos Lozano, y la respuesta es sí. Ya María Camila, que hace parte de nuestro equipo, te respondió, y esto va a quedar publicado en los documentos de la convocatoria de este webinar. Siguiente pregunta: ¿cómo se determina el monto de la asistencia técnica? Pregunta Andrés Felipe Ospina, y menciona que entiende que que es hasta $100.000 en asistencia técnica, pero ¿cuáles son los criterios para esta adjudicación de un monto específico? Aquí queremos mencionar que cuando ustedes presenten la propuesta, como les mencionamos, hay una bolsa de hasta $100.000 en asistencia técnica que se repartirán en las 2 iniciativas ganadoras. Pueden tener en cuenta eso en términos de que ese es el monto máximo que dispone el programa para 2 iniciativas, pero puede que ustedes en su ejercicio presupuestal pues identifiquen un valor diferente. Aquí mencionamos que el programa puede pagar hasta ese monto, pero puede que los actores de la alianza puedan disponer también de recursos propios si quieren fortalecer el tema de asistencia técnica y si lo requieren. En todo caso, eso lo definirán las iniciativas teniendo en cuenta lo que acuerden pues, entre los actores de la alianza. Y 2 preguntas más. Nos pregunta Luisa Fernanda Niño respecto a la capacidad de movilización de recursos financieros. ¿Consideran viable para este criterio recursos de un mecanismo financiero internacional que se esté utilizando para la implementación de un proyecto de conservación ambiental? Esa es la pregunta 1. Entonces, insistimos en que estamos esperando que los actores que hagan parte de la alianza, mínimo 3 actores privados colombianos, y pueden venir otros internacionales. Si ustedes encuentran que hay un actor internacional que puede fortalecer, eso es lo que mencionamos acá para cualquier iniciativa, lo pueden tener en cuenta porque puede fortalecer la alianza. Pero en todo caso, hay que demostrar que lo que se implemente en Colombia. Y 2, si existe una empresa que tiene una fundación con una línea de responsabilidad social empresarial, ¿cómo se pueden considerar como aliados independientes? Es decir, está una empresa con una fundación empresarial y ambos tienen personería jurídica independiente, si entiendo bien la pregunta.
pues básicamente como personas jurídicas o actores privados independientes, pues sí, la empresa y la fundación son personas jurídicas independientes, por supuesto, aunque hacen parte, habría que ver si hacen parte del mismo grupo empresarial. Eso no lo teníamos contemplado en este momento, pues en los términos, pero en general, pues se podría entender que son personas jurídicas independientes. No obstante, es parte de lo que vamos a revisar si amerita una respuesta adicional. Listo. Aquí hay otra pregunta que es sobre los $150.000. Yo creo que lo hemos abordado. Preguntan en la categoría 2 de fortalecimiento qué definen o entienden como potenciar o fortalecer. Y aquí insistimos que lo que se quiere fortalecer son programas o proyectos que ya vienen en ejecución, que están invirtiendo, poniendo recursos de manera sistemática y que justamente los queremos fortalecer, o sea, esos programas o proyectos, a través de mecanismos innovadores de pago por resultados. Esa es nuestra tesis y que la financiación basada en resultados puede fortalecer esos programas o proyectos que ya vienen andando. Y en ese sentido entendemos ese fortalecimiento con la oportunidad de que haya un escalamiento y es que esos programas en un futuro potencialmente puedan escalarse a través de mecanismos de pago por resultados. Y nos quedan 4 preguntas más y ya le damos la palabra a Ginette y a William. Si es posible conocer las iniciativas existentes en aras de buscar alguna articulación o conocer las organizaciones que participan en el challenge. Muchas gracias, Luz Jennifer, por esa pregunta. Y justamente, como les mencionábamos en el proceso, en el workshop número 2, estamos buscando poder orientar a las potenciales iniciativas que se presenten y a los actores para que presenten mejores iniciativas. Y eso incluye encontrar actores clave del ecosistema. Y ahí estamos pensando un espacio de networking, también virtual, en donde puedan justamente conocer a otros actores. Por supuesto, esto implica que quienes hagan parte de ese proceso, pues tengan la disposición y de manera, digamos, con consentimiento informado de que se van a compartir en una presentación o en un espacio de networking virtual la posibilidad de interactuar con otros actores. Pero sí, justamente estamos buscando eso ahí pues con una aclaración importante y es que pues básicamente nosotros simplemente los podemos poner en conexión, pero lo que ocurre pues es responsabilidad de los actores que se conozcan y que miren si tiene potencial o no de articulación. 2 preguntas más. ¿Son válidos los recursos en especie para justificar la capacidad de la alianza de movilizar los 150.000? Y aquí insistimos con el tema de que los pensamos como recursos que sean incentivos económicos para lograr resultados, que eso se pondrán en el momento en que el mecanismo se haya diseñado y que la expectativa y como tiene que ocurrir son recursos en efectivo o financieros que se deben movilizar justamente para incentivar el logro de los resultados sociales y ambientales. Así que no se entienden como recursos en especie, diferente a lo que hablamos de poner en marcha el mecanismo que requerirá ciertas actividades operativas de los actores de la alianza y eso pues sí podrá ser en especie. ¿Puede una alianza tener más de 3 actores y que Ven que sean ya tienes adicionalmente? dos personas con la mano levantada, perdón, te Listo. interrumpo. Nosotros vamos a Entonces, estar respondiéndoles por áreas del tiempo que nos queda, poquito. Dani, le das la palabra a Ginette y a William y nosotros respondemos acá por el por chat. interno. Súper. Janet, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Janet Camila Vargas de Cruz Roja Colombiana y mi pregunta creo que la mencionaste ya en un momento anterior y es justamente si para aquellas organizaciones que tienen un modelo federado, pero en donde cada una de las organizaciones que le conforman tienen personería jurídica propia y autonomía, pues si se podría considerar que entonces una alianza entre estas organizaciones es viable o si ustedes lo considerarían como que la confederación es una sola organización. Cambio. Súper. Insisto en lo que mencionamos, entendemos que son personas pues jurídicas independientes, pero hacen parte del mismo grupo, así que es una pregunta que la respuesta concreta la daremos a través del formulario de preguntas y respuestas, pero en general pues entendemos que son actores diferentes, pero necesitamos pues ya una revisión interna para responder con precisión. Pero súper anotado. Muchas gracias, Camila. Y William, adelante. Sí, hola Daniel, hola María Paulina, hola a todos. Mi pregunta está enfocada a través de la alianza de esas 3 figuras que mencionas que son obligatorias. Yo no he podido entender por qué 3 y quiénes son los 3. Es decir, nosotros somos una financiera digital, tenemos unas compañías aliadas, con esas compañías aliadas estamos desarrollando unos pilotos que consideramos que pueden aplicar para esta convocatoria, pero el tercero no me queda claro, entonces
De pronto me gustaría entender un poco más, es primera vez para mí en esta metodología, entonces no estoy muy claro. Esos tres actores que ustedes esperan que estén, qué deben cumplir, qué debe aportar cada uno y cuál es la lógica de tenerlos allí. No sé si soy claro con lo que les pido. Clarísimo, William. Clarísimo y muy buena pregunta porque esto conecta con lo que veníamos mencionando, que los procesos de innovación generalmente y sobre todo cuando estamos en desafíos, en retos específicos de innovación, siempre hay un llamado a que es difícil que respondamos a estos retos solos. O sea, una sola entidad se vaya a un reto específico. Pero además, los mecanismos de pago por resultados, que es lo que potencialmente puede ocurrir, o esperamos que ocurra con las iniciativas que se presenten y que al final como resultado pues tengan un mecanismo diseñado y un piloto en donde simplemente van a requerir actores que cumplen diferentes roles. Esos roles, en general, pueden ser diversos. Como mínimo, siempre tiene que haber un pagador de resultados. Entendamos que son mecanismos de pago por resultados. Entonces, tiene que haber alguien que esté dispuesto a asumir ese riesgo y a pagar por los resultados. Y para responder parte de tu pregunta, ese es uno de los roles que sí o sí tienen que existir. Pero hay otros tipos de roles que dependerán tanto de la iniciativa, del desafío que se esté abordando y potencialmente del mecanismo que potencialmente pueda ocurrir en un futuro. ¿Qué tenemos para responder tu pregunta con más detalle y entendiendo, William, que esto hace parte de un proceso? Tenemos justamente los workshops, los talleres en donde esperamos profundizar y que los actores entiendan, para quienes todo esto es nuevo, qué son los mecanismos de pago por resultados, cómo los actores privados los pueden aprovechar y cuáles son los potenciales roles que pueden existir. A veces, por ejemplo, volviendo al tema de pago por resultados, William, tú puedes requerir, no solamente hay un actor que pague por resultados, sino que pueden haber dos actores que suman esfuerzos y recursos para ese propósito. Entonces, en general, espero que con eso respondamos la pregunta, pero hace parte de este proceso que queremos invitarles para que conozcan con más detalle lo que son los mecanismos y los roles que pueden asumir los actores privados. O sea, en últimas lo que planteas es que hay un tercero que sea el que esté dispuesto a financiar, pero digamos que con el aliado corporativo que tengo, él está interesado en ser el mismo financiador si ve el resultado o el beneficio en su cadena. O sea, él puede jugar los dos roles y decir, ok, a mí me interesa el proyecto, podemos hacerlo en conjunto porque ya son proyectos que van avanzando y yo puedo asumir el pago por el resultado que este proyecto genere. Entonces ahí otra vez sigo teniendo dos y no tres, entonces entendería que quedo por fuera porque no hay un tercero. Y ahí es No, nuestra invitación, como te mencionamos, pues a hacer parte del proceso y ojalá para todas y todos puedan participar en los talleres de formación que estamos pensando y ahí profundizaremos por qué estamos pensando pues en esa cantidad de actores y por qué los roles que estamos sugiriendo y también porque el networking les puede permitir encontrar más actores que se sumen. Muchas gracias, William, por la pregunta y damos espacio para la última, que sería Marlon. Adelante, Marlon. Hola, muy buenas tardes, María Paula, Daniel. Gracias por este espacio tan importante. Yo quiero recalcar nuevamente el tema de la asistencia técnica, pues tengo dudas todavía, inquietudes. Por decir algo, si dentro del proceso que nosotros llevamos para mejorar los resultados necesitamos, no sé, un especialista de análisis de datos para hacer una automatización, para simplificar procesos y poder impactar o beneficiar más población, ¿eso se puede considerar como un apoyo para la asistencia técnica o solamente consultorías y asesorías, nada más? Marlon, excelente pregunta. Entiendo que hay desafíos en diferentes materias que pueden requerir diferente apoyo, acompañamiento, por ejemplo, en materia tecnológica que estás mencionando, pero este es un challenge de innovación financiera de pago por resultados. La asistencia técnica que entrega em, o que se le entrega a quienes ganen como premio, como reconocimiento pues, por haber ganado el challenge, es una asistencia técnica para diseñar, para definir, diseñar, estructurar el mecanismo de pago por resultados. Entiéndase, como lo dices, puede ser una firma consultora, una firma experta que entiendan el diseño y estructuración, porque justamente hay muchas preguntas alrededor de los mecanismos y ahí la invitación, Marlon, es que ojalá puedas también acompañarnos en las siguientes etapas justamente donde vamos a profundizar en qué son los mecanismos y podamos entender entre todas y todos qué es esa universalidad y diversidad de potencialidad de mecanismos y por qué la asistencia técnica es tan importante
justamente. Pero es ese tipo de asistencia técnica. La otra, si se requiere, pues uno esperaría que eso sea parte de lo que la alianza deba cubrir, pero la asistencia técnica es para el diseño de los mecanismos. Ok, y esa consultoría de asesoría, ¿ustedes dan un portafolio de empresas o personas o uno busca esas entidades o esa consultoría? Súper, no vamos a dar como tal un portafolio, pero sí está el espacio de networking que les estamos mencionando, donde esperamos entre diferentes actores se conozcan y en esa diversidad de actores puedan encontrar potenciales aliados para sus iniciativas. Bueno, muchas gracias. Y No, yo voy a aprovechar para dale. complementar esta, perdón, porque es que Pilar también había escrito lo mismo en el chat. No tienes que nadie tiene que buscar quién dé la asistencia técnica o quien conozca el diseño. Yo lo mencionaba un poquito ahorita y es las alianzas que buscamos son alianzas de actores que estén interesados en pagar por resultados, en impulsar la innovación financiera y sobre todo estos tres están obviamente orientados a alcanzar un impacto, que es lo que cubre la iniciativa en distintos roles. Los roles se van a ir digamos, afinando un poco más a lo largo del proceso, pero la asistencia técnica, porque estamos hablando de mecanismos de financiación basada en resultados y sobre todo de mecanismos innovadores que en Colombia no los hayamos explorado hasta el momento. Me refiero muy puntualmente ya para que lo podamos ya seguir conversando, no estamos hablando de financiar diseños de bono de impacto social, que es un mecanismo que el país ya, digamos, conoce bien. Estamos buscando justamente entre actores privados el diseño de otro tipo de mecanismos. Entonces, la asistencia técnica por esta barrera, digamos, que nos ha puesto la innovación, no barrera, sino más bien reto, por eso se llama un challenge, de quién diseña qué tipo de mecanismo, es donde la mayor parte de la asistencia técnica sabemos que va a estar orientada a definir y diseñar ese mecanismo innovador de financiación basada en resultados. Entonces, ahí el TA, la plata o los recursos que nosotros brindamos de asistencia técnica es asistencia técnica sobre todo para el diseño y también para la puesta en marcha. Entonces, hablamos mucho de fortalecimiento de capacidades. No fondea específicamente staff que trabaje en el tema, sino que va a estar hecha a la medida de lo que requiera la iniciativa para que se diseñe y se ponga en marcha. Yo creo que ahí espero que hayamos abordado los dos. Sí, y a María Paulina, a mí me gustaría solo para complementar también que, pues justo lo que se acaba de mencionar, que no se trata que tengan que buscarla y salir a buscar, literal lo que acabamos de mencionar, pero que de alguna manera pues el programa sí va a proveer esa asistencia técnica, bien sea con un aliado que ustedes ya tengan o bien sea se puede encontrar de alguna manera, pero es parte de la promesa de valor del challenge, que la asistencia técnica que se requiera, pues se va a ofrecer a través del premio que otorga el programa. Yo creo Bueno, que yo creo que les puedes poner, tenemos un QR para ustedes que yo se los había anunciado desde antes, de todas maneras saben, y si no, ya se los ponemos por aquí por el chat, tenemos abierto un correo electrónico para recibir el resto de sus preguntas, van a recibir próximamente también citación, invitación, a través también de nuestras redes sociales ahí y ya que están ustedes inscritos acá en la lista cuando manifestaron su interés en este espacio, para convocarlos para las próximas sesiones. En las próximas sesiones, como se los mencionaba Daniel, vamos a estar hablando por si acaso, hacemos un balance de conocimiento, esto qué es un mecanismo de pago por resultados, qué es la financiación basada en resultados y sobre todo vamos a estar escuchando casos reales de aquellos que en otros países hayan implementado este tipo de mecanismos que nosotros acá en el país decimos mecanismos innovadores, porque no los hemos probado mucho todavía, entonces vamos a estar ahí acercándonos mucho más no solo desde el concepto, sino desde la práctica para que nos den más ideas, para seguir orientando sus propuestas. Vamos a tener distintos puntos de conversación para oír experiencias y sobre todo para hacer muchas más preguntas y respuestas sobre este tipo de convocatoria, qué es lo que sigue, qué requiere la alianza, quiénes son, cuántos son. Entonces, por favor, ayúdenos con escaneando este código y llenando es una encuesta muy breve que también nos da chance para
ser mucho más precisos en preguntas como la de qué cubre la asistencia técnica. Entonces esto nos da también a nosotros idea de cómo nos vamos organizando más y qué vamos viendo también en lo que presentan ustedes como posibles proponentes o participantes de este challenge. Yo creo que por mi parte ya te doy la palabra, Daniel, y aquí les está escribiendo Cami por el chat también, mandándoles el link. Y Andrea les dejó también el correo challengep@p.r.com. De todas maneras, nuestra página web está abierta. Si le quieren dar una chismoseada, hay algunos recursos. Si quieren doble chequear qué significa esto de la financiación basada en resultados, por favor úsenlos, explórenlos y nosotros estamos a través del correo electrónico siempre abiertos. LinkedIn es nuestra página que más funciona. Y la encuesta también nos ayuda un montón. Así que de verdad a todos y todas, muchísimas gracias por estar acá conectados con nosotros. Muchas Daniel. gracias, Mari. Ya para cerrar, insistir en este agradecimiento por hacer parte del proceso, por confiar en este proceso. Les esperamos el 14 de octubre en el workshop número 1. La hora exacta la estaremos informando la próxima semana y también les estaremos agendando, así como hicimos para esta reunión, para que esto quede en su agenda en ese espacio. Entonces, de nuevo, de verdad, muchas gracias. Que tengan una feliz semana y un feliz resto de mes y nos vemos en octubre 14. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias. Hasta luego. Muchas Muchas gracias por gracias. todo. Luego, muchas gracias.